Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Saúl Esteves. Enciende la radio. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos este sábado 6 de febrero en Más Latina 96.5 en su programa Personalidades. Mi nombre es Saúl Esteves y el día de hoy tengo el gusto de presentar a ustedes al licenciado Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, pero pues además él es vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz Boca del Río. Horacio, buenos días, ¿cómo estás? Saúl, muy buen día. Muy contento y muy feliz de estar aquí junto con tu auditorio y en este hermoso estado de Veracruz, el puerto mismo de Veracruz. Normalmente con nuestros invitados pues siempre abordamos temas diversos. El día de hoy no es la excepción. Vamos a hablar acerca del proyecto de energías limpias, de Comisión Federal de Electricidad, materia ambiental, electoral, sindicato de Pemex. ¿Qué va a pasar en este año después de las elecciones? Tu visión. Pero antes que nada, para que el público radio escucha, pues tenga conocimiento, ¿no?, de quién es Horacio Zárate Acevedo. Yo quisiera que empezáramos por ahí, ¿no?, que conocer un poco acerca de lo que has hecho, ¿no? Y además, incluso con alguna anécdota. Y bueno, empezar por el principio, que es, eres de la Ciudad de México. Así es, Saúl. Pues primeramente agradecerte tu espacio, tu tiempo y aquí al medio de comunicación de Más Latina, de tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas anécdotas de un servidor. Horacio Zárate es un ciudadano defeño nacido en el Distrito Federal, con 54 años de vida. Por ahí estudié en el Instituto Politécnico Nacional, mi alma mater, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Social y Administrativas. Y bueno, desde muy chico siempre tuve una gran ambición. Vengo de una familia trabajadora. Mi padre fue petrolero más de 35 años y mi madre dedicada al hogar, que también tengo una historia muy bonita que platicarles. Tenemos una familia de 7 hermanos y bueno, pues desde muy chicos siempre con la inquietud de salir adelante, con la ambición de crecer, con la ambición de poder ser alguien útil en la vida y bueno, forjado por la cultura, el esfuerzo y con la gracia de Dios y el apoyo de mucha gente que nos abrió la puerta y que nos dio la confianza como hasta hoy, me siento un ciudadano y un mexicano agradecido con la vida y con muchos actores que han pasado a través de este tren de la misma vida, que nos ha dado oportunidades de salir adelante, de crecer y poco a poco salir como un ciudadano comprometido con mi país. Soy un tipo nacionalista, amo y quiero a mi país. Y bueno, pues mi primer empleo lo tuve yo en Petróleos Mexicanos, después del fallecimiento de mi padre. Pero antes de ello quisiera platicarte que desde muy chico, 6, 7 años, la misma necesidad, pero también el crecimiento de tener algo en la bolsa, tener un pan que comer, nos hizo ver la suerte desde vender periódicos en las esquinas, lavar coches, hacer mandados, tirar la basura. Y bueno, pues esa parte de la cultura de trabajar la traigo desde muy chico, ¿no? Les platico aquí a los radioescuchas y a ti mismo que uno de mis anécdotas favoritas es que cuando era el Día de los Reyes Magos, siempre le pedía yo artículos para trabajar a Gaspar, Baltasar y a Melchor. Alguna ocasión le pedí un cajón de grasa para bolear en las esquinas y creo que me trajo, que hasta la fecha lo tengo, ese cajón de grasa con la que yo cuando tenía 8 o 9 años me salía después de la escuela a trabajar en las esquinas, a dar bola y siempre, créeme, que era el chico de la escuela con mayor recursos en las bolsas y a veces hasta le facilitaba a mis propios compañeros algunos pesos para que pudiéramos comer. Y desde ahí al real siempre he buscado las oportunidades y gracias a Dios se nos han dado. Es decir, en lugar de pedirle a los reyes una bicicleta, a lo mejor los patines, cualquier otra cosa, un balón de fútbol, no lo sé, ya traías esta inquietud por autoemplearte o por empezar a
a generar el tema de negocios o de económico, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, pues como éramos varios hermanos y no alcanzaba el recurso, aunque mi papá fue petrolero y ganaba bien, pues éramos 7 hermanos, no alcanzaba y teníamos que darle para todos. Y yo era una parte también fundamental de ofrecerle a mis hermanos, a mis hermanas, un poco de ayuda. Y gracias a Dios, en aquel entonces traíamos 50, 100 pesos de todas las boleadas al día. Y la verdad que era para mí mucha satisfacción de tener unos pesos que gastar al otro día en la escuela a la hora del recreo, Saúl. No, pues vaya, que desde temprana edad, pues ahora sí que a empezar a generar y aportar en la casa, ¿no? ¿Y a qué te dedicabas antes de llegar a ser presidente del Consejo Nacional de Energía o vicepresidente? ¿Cómo? Siempre me ha dado la curiosidad y yo creo que a muchos de, bueno, llegar a ser presidente de un consejo o vicepresidente también en el caso de... Pero, y antes, ¿no? Así que, ¿de qué la girabas, como dicen normalmente, no? Fíjate que nací en el Distrito Federal y muy chico me fui a vivir a Guanajuato. Amo a Guanajuato. Mi mamá era de Guanajuato, de Aldama, Guanajuato. Mi padre era de Monterrey. Y bueno, pues ahí vivimos mi primaria, mi secundaria y mi preparatoria en Guanajuato. Después de ahí me voy a estudiar la universidad al Instituto Politécnico Nacional, a la Ciudad de México. Y bueno, desde ahí fallece mi padre, en paz descanse, y me obligo a trabajar y tocar las puertas de Pemex. Recuerdo que uno de mis grandes jefes que admiro y quiero mucho y siempre le estoy agradecido fue el ingeniero Fernando Manzanilla Sevilla, que fue el subdirector de proyectos y construcción de obras en la antigua estructura de Pemex. Y desde ahí empecé a los 19 años. Les comparto también a tu radioescucha, Saúl, que el 19 de septiembre de 1985, unos días antes acababa de entrar a trabajar a Petróleos Mexicanos y decían mis compañeros que como nunca había trabajado de manera formal, que había sido una desgracia que yo entrara a trabajar porque ameritó que fuera un temblor de 7.9 grados y dejamos una huella de manera en broma de haber iniciado a trabajar en Pemex. De ahí pues empiezo a trabajar, se genera lo que es la cultura de la implantación de lo que era el Sistema Nacional de Protección Civil. Y en la unidad de proyectos especiales que tu servidor elaboraba, empezamos a crear todo el manual de políticas y procedimientos del Sistema Nacional de Protección Civil. Eso, en aquel entonces estaba el director general, el contador Francisco Rojas Gutiérrez, que era el director de Pemex, y era el presidente de la República, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Y bueno, después del fenómeno del terremoto del 85, pues se inicia todo el trabajo del Sistema Nacional de Protección Civil, su formación, su planteamiento y su de alguna manera su implantación en todo lo que era los de más de 2.400 municipios en todo el país, y se implementaron los comités municipales de protección civil, donde un servidor pues tuvo gran presencia por la elaboración del manual de políticas y procedimientos, y que hasta la postre pues obviamente sigue este gran proyecto de lo que es la cultura de la protección civil. Y de ahí, bueno, pues generamos unas grandes alianzas con Petróleos Mexicanos. Después de Petróleos Mexicanos, me he dedicado también a ser asesor en algunos gobiernos del estado, en este caso el gobierno de Jalisco, el gobierno de Puebla, el gobierno de Morelos. Y bueno, pues esto nos ha permitido estar activos laboralmente, y yo creo que tenemos cuerda para seguir adelante. Pues vaya, en este escenario, el que te tocó en la época de los 80s y propiamente en fechas tan emblemáticas, ¿no? Y sin lugar a dudas, bueno, de ese tiempo, ¿no? A la fecha, 30 años después, 30 casi más, han cambiado mucho las cosas, el escenario es otro. Tan rápido pasa el tiempo que, bueno, ya prácticamente enero se fue, estamos en febrero, ¿no? Y 2021 tiene otro panorama que a mí me gustaría hacer este contraste, ahorita que platicabas del pasado, en este presente. ¿Cuál es tu visión para 2021? Fíjate que aprendí desde Petróleos Mexicanos y de la cultura de la filosofía de mi padre, que siempre me decía que
a pesar de las calamidades, siempre existe un mundo de oportunidades y eso lo hago extensivo a todos nuestros radioescuchas. Afortunadamente o desgraciadamente para muchos que no se tiene la creatividad necesaria o que tenemos en demasía gran creatividad algunos ciudadanos en México y en este caso en Veracruz, yo creo que siempre hay que buscarle el modo positivo, el modo de crear, el modo de forjar, el modo de alguna manera formar y hacer alianzas. El mexicano trae una cultura de poco trabajo en equipo. Yo creo que debemos de cambiar poco a poco esa cultura, esa filosofía de vida, que trabajando en equipo y siendo muy profesional en lo que haces, podemos avanzar más rápido y llegar muy lejos. Esa ha sido siempre mi filosofía y para este 2021, que obviamente a nivel mundial está globalizado una gran crisis de salud, una gran crisis económica, de impacto social también y también, ¿por qué no decirlo?, de un impacto emocional. Tenemos que crear, tenemos que ser creativos, innovadores y estoy seguro que podemos salir adelante. El mexicano es sumamente creativo y yo creo que no se le va a cerrar la puerta para poder llegar a su final término, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos, seguimos platicando en personalidades con el licenciado Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica y vicepresidente de la Cámara de Coparmex en la zona Veracruz-Boca del Río. Y pues también ahorita en el siguiente bloque yo le invito a que pues siga con nosotros porque vamos a hablar de temas que siguen siendo igual muy interesantes, sobre todo en esta última semana, el del proyecto de energías limpias, no solamente en México, sino en la posición a nivel mundial, también con la llegada de Joe Biden, el Acuerdo de París. Bueno, esto y mucho más, ahorita después del corte, no se vaya. Saúl Esteves Tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Saúl Esteves. Gracias por continuar con nosotros en su programa Personalidades. Seguimos platicando con Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica y vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Río. Pues vamos a entrar en materia de esto que tiene que ver con las energías limpias, ¿no? Mira, Saúl, actualmente nuestro país ha carecido, y no me refiero propiamente a este gobierno actual. Tenemos un atraso de 20, 30 años en cuanto a lo que es la modernidad, la industrialización y el manejo de las energías limpias. ¿Pero qué son las energías limpias para todos nuestros radioescuchas? Son energías con mayor productividad, con mayor valor, menos contaminantes y que obviamente benefician al cambio climático. Ustedes lo saben que a nivel mundial pues hay un exceso de emisión de dióxido de carbono y sobre todo una alta contaminación. Lo vemos en los polos norte y polo sur, que se ha derretido gran parte de los bloques de hielo y eso obviamente ha afectado a la naturaleza, a los ecosistemas y sobre todo que lo vemos, por ejemplo, en este caso, en este hermoso estado de Veracruz y en muchos que siempre hemos estado caminando. La temperatura se ha elevado hasta 1 o 1.8 promedio a nivel mundial. Esto pues obviamente nos trae grandes problemáticas, lo que es sequía, muerte de animales, disminución de alimentos, falta de agua, exceso de contaminación en la atmósfera, gases de efecto invernadero. El cambio climático obviamente ha creado un sinónimo de afectaciones, inclusive para la misma ciudadanía en cuanto a su salud. ¿Qué debemos de hacer desde un punto de vista muy personal? Primeramente debemos cambiar poco a poco nuestra cultura y nuestra filosofía ambiental. ¿Cómo? Desde casa podemos iniciar haciendo nuestra separación de basura en orgánicos e inorgánicos y de alguna manera también crear la cultura de crear proyectos fotovoltaicos solares y que pueden beneficiar mucho a lo que es las energías limpias. Actualmente este gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador se está caracterizando por ir de menos a más. A él obviamente le dejaron y a todo su gabinete
pues un país complejo en cuanto a la crisis económica, pero también en cuanto a la crisis ambiental. Es irrisorio y es muy penoso que dependencias dedicadas al medio ambiente, que en este caso la Semarnat, hayan generado a través de los años grandes permisos y concesiones a particulares y a personas morales de varias concesiones de agua. Actualmente el agua, lo sabemos, ha sido uno de los recursos hídricos que mayor valor debemos darle, no solamente en Veracruz ni en México, sino en todo el mundo. Poco a poco estamos careciendo del vital líquido. Y hablando un poco de todo en cuanto al tema ambiental, pues es el tema de las energías limpias, el tema del agua, el tema de la basura y también el tema de las energías nucleares. Debemos empezar por el inicio. Primero, creo que en este momento nuestro país ya debe de dar ese paso agigantado de empezar a formar parte de los bloques de los países que crean y fomentan las energías limpias. ¿Cómo? A través de proyectos sustentables, de lo que es el tema de proyectos eólicos, proyectos fotovoltaicos, de hidroeléctricas. Y bueno, pues nuestro país es uno de los países privilegiados en el mundo que tiene mayor captación solar en el mundo. Esto lo hace con una gran presencia en muchos países, como uno de los mejores zonificados para la captación de energía y poder regular y producir energía barata. Y eso podría llegar a beneficiar de manera sustancial pues a todo lo que es el cambio climático. En cuanto al tema del agua, pues obviamente pues hay que cuidarla. Tenemos ya un stock ya establecido para los próximos 50 años y debemos cuidar el agua de manera inmediata. El país de nuestro México es uno de los países que más barato venden o comercializan el agua al área residencial, comercial e industrial. Por lo tanto, yo lo hago y de manera con mucho respeto. Tenemos que ajustar esas tarifas en todo nuestro país para que los ciudadanos seamos mucho más conscientes de cuidar el agua. En cuanto al tema de la basura, a través de los años he hecho grandes alianzas con empresarios en los que se tienen plantas de tratamiento y ya no debemos estar enterrando dinero y enterrando basura. Actualmente en Veracruz y en otros estados no se ha de alguna manera dimensionado este gran impacto ambiental, estos pasivos ambientales que le llaman, porque siguen enterrando la basura. No hay una política pública actualizada en la que también debemos de sancionar a los que tiran la basura en las esquinas, a los que no están cumpliendo con el reglamento ambiental. ¿Cómo? Tenemos que tratar la basura, tenemos que no enterrarla y de alguna manera pues eso va a significar un impacto ambiental para disminuir los gases de efecto invernadero y obviamente ayudar a lo que es el cambio climático que todos nos está afectando. No hay ningún individuo en México que no le afecte este tema nocivo del ambiente y que tenemos el compromiso como ciudadano de cuidarlo, respetarlo y de alguna manera proteger el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestros hijos. Hablamos de energías renovables. Platícanos ahora de Comisión Federal de Electricidad, hablando acerca de proyectos, por ejemplo, del gas natural. El año pasado se anunciaba este gran proyecto de traer gas natural desde Texas hacia México y en ese sentido, Comisión Federal pues es el principal consumidor de gas natural. Y esto se da también en este contexto en el que justamente el presidente hace llegar esta iniciativa al Congreso sobre ley eléctrica. Platícanos, Comisión Federal de Electricidad. Perfecto, mira, actualmente el presidente de la República, después de haber recibido a un país prácticamente empeñado en cuanto al tema del sistema eléctrico nacional a terceros, a empresas privadas, a empresas extranjeras, literalmente está recibiendo a la Comisión Federal de Electricidad en alfileres. Ustedes recordarán que el 28 de diciembre del año pasado, hubo un apagón generalizado en todo el país.
Esto es justamente un efecto y un impacto del cambio climático. Están saturadas ahorita ya actualmente las líneas de transmisión y de distribución de energía eléctrica en todo nuestro país. ¿Por qué? Porque dejaron sin mantenimiento muchas de las redes, muchas de las torres, a pesar de que sí se han invertido en gran parte de la infraestructura. Y bueno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador crea ahorita una iniciativa de ley que pone en marcha por ahí ya una regulación en cuanto a lo que es cambio de políticas públicas en cuanto a lo que es la ley de energía eléctrica en nuestro país. Eso nosotros como consejo y como a título personal lo aplaudimos, porque no podemos permitir que ninguna empresa extranjera o mexicana abuse de los mexicanos y de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Esto, que quede muy claro, está defendiendo el presidente de la República la soberanía energética y la soberanía nacional, pero también de alguna manera tiene que abastecer todo lo largo y ancho de nuestro país el suministro de la energía eléctrica, que obviamente es vital para los tres niveles económicos, que es residencial, comercial e industrial. Tu servidor, a raíz de Petróleos Mexicanos, que estuve laborando muchos años en la Ciudad de México, en la torre de Pemex, en las oficinas centrales, empecé a detectar hace 30 o 40 años que existía un combustible, un energético, que es el gas natural. Todas las bondades que tiene y sobre todo el impacto social, económico y ambiental. Quiero hacerles partícipe a todo tu auditorio, Saúl, que Veracruz, en este momento estamos en el puerto de Veracruz, con mucho gusto en esta entrevista, es uno de los principales estados con presencia petrolera. Punto número 2, es uno de los principales estados con mayor producción de gas natural. Pero ¿qué es lo que sucede? Que algunos grupos ambientales o pseudoambientales, algunos partidos políticos, han querido o no han querido dejar que se introduzca el gas natural para lo que es el efecto del impacto económico en todos los niveles en el estado. Les participo a los ciudadanos y radioescuchas que el gas natural es mucho más barato, más económico, de mejor operatividad, de mayor impacto ambiental y bueno, ayuda a lo que es el eslabón de la cadena de valor para crear sinergia y alianzas comerciales, inversiones para empresas que se quieren venir al estado de Veracruz. Y ustedes se acordarán de un proyecto fallido que fue en anteriores administraciones. Una empresa de autos que quería venir a instalarse al estado de Veracruz, una empresa de clase mundial alemana. Y uno de los pasillos de poder se decía que ellos solicitaban 3 cosas únicamente: un espacio, un terreno, gas natural y servicios públicos municipales de calidad. Ellos a su vez dejaban al Estado una empresa de clase mundial que iba a tener una inversión de más de 10,000 millones de dólares y con una gran tasa de desempleo, y que iba a ocupar la mano de obra muy calificada que hay en técnicos y profesionistas con grandes universidades como la Universidad Veracruzana y algunas otras, para ocupar la mano de obra local. Y algunos funcionarios no tuvieron ese cabildeo profesional de poder retener esa inversión por el simple hecho de decir que no existía o que no había el abastecimiento claro del gas natural. Se fue una inversión multimillonaria, se fue a Puebla y bueno, ahí se les ofrecieron otras condiciones. Y a lo que voy es que el gas natural es indispensable para la vida misma, la vida económica, y debemos de confiar en ese energético que de alguna manera tiene un impacto meramente positivo. Muy bien, interesante esto que nos estás el día de hoy compartiendo. Tenemos que hacer una pausa. Seguimos platicando con el licenciado Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica y vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz Boca del Río. No se vaya, enseguida regresamos. Saúl Esteves Tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Saúl Esteves.
Gracias por continuar con nosotros en Personalidades a través de Más Latina 96.5. Horacio Zárate, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica y vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz Boca del Río. ¿Te parece si hablamos de Sindicato Pemex? Fíjate que he sido muy respetuoso en cuanto a lo que es esa alianza sindical del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Les recuerdo a nuestros radioescuchas que yo soy expetrolero, vengo de la paraestatal pues, número 1 en México, la principal fuente fiscal que emana sus erogaciones fiscales al país. Y bueno, pues esto lo vi y lo viví desde hace 35, 37 años en Petróleos Mexicanos. En alguna ocasión me tocó conocer y saludar a Joaquín Hernández Galicia, a La Quina, que era de Ciudad Madero, a Chava Barragán, que alguna vez fue senador también y uno de los grandes amigos de La Quina. Tuve la oportunidad de conocerlos en el estadio de Ciudad Madero, estadio de fútbol de Ciudad Madero. Eran tipos sumamente hábiles y muy queridos, por cierto, por la clase trabajadora de los obreros y del sindicato de Pemex. La demás historia ya la saben ustedes. Se volvieron leyenda, ¿no? Se volvieron una leyenda, pero eran muy queridos. Eran personas generosas con su gremio y respetadas de alguna manera. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sindicato de Pemex? Obviamente, pues esto se prostituyó a través de las décadas y en donde muchos de los líderes y personas que encabezan este sindicato se enriquecieron de manera ambiciosa, dejando a un lado todo lo que es los derechos laborales, la parte sindical, la parte del cuidado de obligaciones y derechos de los trabajadores. Y bueno, esto ha caído en un gran vicio, en una gran prostitución, lo digo con mucho respeto en cuanto a lo que es verdaderamente el fondo y la forma de crear y proteger los derechos contractuales de los trabajadores. El 18 de marzo de este año, pues obviamente se cumplen 83 años del aniversario de la expropiación petrolera en nuestro país. Y bueno, pues yo creo que hay dos situaciones que tenemos que celebrar y debemos solicitárselo también como personas de análisis, como ciudadanos críticos y que de alguna manera tenemos una visión pues generacional, pero también con una objetividad de sumar. En ningún momento restar y de alguna manera crear las condiciones necesarias para este presente y para el futuro que viene. Yo creo que en este momento hay una crisis en todo Petróleos Mexicanos. No estamos de acuerdo en que los números negativos que está llevando a cabo el director general actual, el ingeniero Romero Oropesa, pues por una falta real de lo que es una inexperiencia y de trabajar en Petróleos Mexicanos y manejar la máxima paraestatal de nuestro país no es cosa menor. Hay que tener una gran visión, una gran experiencia y yo creo que desde nuestro punto de vista muy personal debe de dejar ya en cualquier momento la oportunidad a un profesional real con alta experiencia, vasta experiencia en lo que es petroquímica y lo que es la producción y exploración de los pozos petroleros en nuestro país. Debe de irse ya el ingeniero Octavio Romero y esta gran amistad que tiene con el presidente de la República por, de alguna manera, como una muestra de reciprocidad, debe renunciar ya de manera inmediata para darle espacio a otras personas profesionales en la materia, que hay muchísima gente experta en la rama petrolera que puede dar mejores resultados y crearle condiciones más favorables para todo el tema de la producción de petróleos mexicanos. Eso en cuanto al tema de Pemex. En cuanto al tema del sindicato, ya es prudente y necesario que haya una cabeza líder sindical que norme y regule y proteja los derechos de los trabajadores. Se está venciendo un plazo, prácticamente tienen, ahorita está de manera interina
un diputado, por cierto, veracruzano, Manuel Limón, si no me equivoco, es un hombre, gente muy cercana al ex líder sindical de Pemex, del sindicato, Carlos Romero Echamps, que él estuvo perpetuado en el poder después de Joaquín Hernández Galicia, y pues obviamente la presión que tuvo de alguna manera, tanto laboral como política, pues lo orilló a que renunciara a este gremio sindical. Por lo cual, en este momento, pues hay un gran vacío, hay una gran dudas en cuanto a lo que es el máximo gremio sindical de Pemex, y obviamente pues también los trabajadores se han sentido descobijados y de alguna manera pues afectados también por el COVID, que ha afectado a gran parte de nuestro país. Requieren ya de un líder moral, y de alguna manera nuestra política pública actual del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador también debe de dejar que los mismos trabajadores voten ya por este nuevo líder, que tienen que tener, repito, una cabeza moral y un líder que los proteja sus derechos laborales. ¿Qué nombres se manejan además de Manuel Limón? Eso en un sentido y otro. En tu opinión, ¿cuál sería el perfil que debería de ocupar? Ahorita mencionas que se requiere de un líder, ¿no? Pero lejos de la participación, por otro lado, de los trabajadores o de los candidatos que pudieran surgir desde el interior del gremio, por ahora sí que compromiso moral, ¿no? ¿Cuál sería el reto o el perfil para alguien que pues debe tomar las riendas de este gremio, ¿no? Sí, efectivamente, debe ser un trabajador en activo porque los estatutos así lo manejan. Pero una persona honesta, con cierto perfil positivo, que ame y quiera a México, que quiera la paraestatal, pero que sobre todo proteja y quiera los derechos laborales del trabajador. Yo creo que antes de hacer un cambio generacional también en el sindicato de Pemex, pues debe haber una auditoría a fondo de todos y cada uno de los pesos que fueron de alguna manera administrados bien o mal. Eso no lo diré yo, lo dirá una auditoría especializada, y que se finquen las responsabilidades correspondientes para cada uno. Pero respecto a una cabeza moral, a un líder que pide a gritos todos los trabajadores petroleros en activo y también jubilados, debe de haber ya en este momento, y yo creo que se está cocinando ya a fuego lento para este próximo 18 de marzo, que es ya prácticamente 2 o 3 meses que debe de haber ya un líder sindical en Pemex que quiera y ame a nuestro país y al gremio petrolero. Vamos a girar un poco el timón en los temas y pasaremos ahora al asunto ambiental, a temas que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido, a pesar de la pandemia, a pesar de todos estos cambios que se vienen dando en esta revolución, hace rato mencionabas en un inicio lo de las energías renovables. Sin embargo, en materia ambiental creo que también es mucho el que hacer, ¿no? Sí, efectivamente. Muchos de los ciudadanos, un servidor, junto con su consejo, que estamos formados desde hace 4 años de manera formal, nos toca estar en varios estados y en varios países que hemos tenido la oportunidad de conocer. En cuanto a lo que es el tema ambiental y las energías renovables, nos hace falta mucho espacio, nos hace falta trabajar muy duro en cuanto a lo que son políticas públicas para generar mejores procesos ambientales. Eso es en cuanto a lo que es grandes inversiones. Ahorita actualmente viene por esta iniciativa de ley que está manejando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el cambiar sustancialmente parte de los capítulos, estatutos y artículos de lo que conforman la ley de energía eléctrica,
pues es justamente ajustando, reformando y de alguna manera innovando mejores condiciones ambientales. Es el momento oportuno de dar ese paso a las energías limpias, a proyectos sustanciales, a proyectos fotovoltaicos, aerogeneradores y lo que es hay un tema muy interesante, Saúl, que dice que la energía más barata que podemos generar la tenemos en el agua, en las hidroeléctricas, en las presas. De ahí podemos generar energía barata, rápida. Solamente necesitamos la voluntad política, pero también la voluntad de las dependencias que están inmersas en esto, ¿no? Caso concreto de lo que es la Comisión Nacional del Agua a nivel federal. Y bueno, potencializar lo que son los motores del manejo de las hidroeléctricas. Esto nos va a beneficiar de 3-1 la generación de energía, que es barata, rápida de obtener y obviamente no afecta al medio ambiente, ¿no? Tenemos que de alguna manera administrar esas presas y que no suceda lo que en algunos meses pasó en el río Grijalva, que por una falta de visión, una falta de administración hídrica, ocurrió una de las grandes inundaciones que afectó prácticamente a la tierra del presidente, que es Tabasco, inundándola casi por completo. Yo creo que ese tipo de afectaciones son las que estamos en este momento ya de crear una política pública consciente, administrada, pero de alguna manera con una visión a mediano y largo plazo. No podemos permitir que se siga contaminando y debemos de crear también los ciudadanos el compromiso real de juntar en nuestra propia casa el tema de crear una energía familiar y, ¿por qué no?, inclusive hasta personal. Y, sí, no, adelante. Y bueno, personal, sí. Pues yo hago una invitación a que dejemos de contaminar los ríos, los mares, la propia ciudad, a través de siendo conscientes y responsables, cuidando nuestro medio ambiente desde casa, ¿no? Desde ahí se puede ponderar una cultura educativa desde nuestros hijos hasta nuestros adultos mayores. Te quiero participar algo que he visto en muchos estados. Cuando es el periodo de Navidad, propiamente en estados como Zacatecas, estado Jalisco, Guanajuato, Querétaro, mismo Veracruz, la gente corta sus arbolitos para sus fiestas decembrinas. Pero lo más impactante y donde no damos crédito es que cuando llegas a este tipo de ranchos o de lugares que dan el ofrecimiento de estos árboles, le dan al niño o a la mujer, al adulto, un serrucho para que corte el árbol. Eso se me hace un ecocidio, una cultura negativa de destrucción, y obviamente pues nosotros propiamente estamos destruyendo nuestro propio planeta. Yo hago un llamado enérgico, pero con mucho respeto a los ciudadanos, que en lugar de cortar un árbol, compremos un artificial. Es exactamente lo mismo y cuidamos del medio ambiente. Desde ahí podemos empezar, y yo creo que la reforestación debemos de hacerlo todos. Hay un programa nacional de plantación de árboles que, como una política que emanó de la Presidencia de la República, espero que siga avante. Son millones de árboles que deben de sembrarse, y yo creo que es parte de un todo que la política ambiental se lleve a cabo, pero es parte fundamental la responsabilidad ciudadana. Muy bien, excelente. Bueno, pues ahí está este tema tan importante, tan interesante y que nos involucra también como ciudadanos, como mexicanos, como veracruzanos. Vamos a hacer una pausa, regresamos a su programa Personalidades, seguimos platicando con Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica y vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz Boca del Río. No se vaya, ya regresamos. Saúl Esteves Tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Saúl Esteves. Bien, amigos, continuamos en su programa Personalidades, platicando con Horacio Zárate Acevedo,
presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica y vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz Boca del Río. Horacio, vienen elecciones, estamos ya prácticamente en elecciones. ¿Qué opinas al respecto de lo que está ocurriendo ante la mirada de todos, ¿no? Pues fíjate que a título personal, la verdad que es hasta risorio y suena como a broma. Los ciudadanos pues somos los responsables de llegar y llevar al poder a presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados, senadores, al mismo presidente de la República. Pero desgraciadamente a veces nos dejamos llevar por situaciones y efectos adversos. Recordemos que, y lo digo con mucho respeto, este cambio que se dio hace 2 años con la presidencia de la República fue por un hartazgo social y de humillaciones que muchos de los partidos anteriores, y no digo nombres, no hicieron las cosas correctamente, y obviamente pues fue más un voto de castigo que un voto concienzado. Ahora, en este momento lo que veo a lo largo y ancho de México, pues la verdad que es algo irrisorio, algo que no debemos de permitir los ciudadanos. Es una falta de respeto para los mexicanos, para nuestras propias familias, pero también para el presente y futuro de nuestro país. No podemos votar por un Kiko, no podemos votar por un artista, por un luchador, que si de por sí los que saben y son expertos en la política, en temas económicos, ambientales, etcétera, etcétera, no dan resultados, han llevado a la crisis económica y al hundimiento generacional del Estado, en este caso, por ejemplo, Veracruz, que aquí estamos en este momento, y al mismo país, endeudándonos por generaciones. Imagínense el papel que va a tener una persona inexperta, y lo digo con mucho respeto porque de alguna manera tanto artistas como comentaristas, futbolistas, pues obviamente ya están inmersos. Pues ahí tienes a Jorge Campos, ¿no? Por Guerrero. El famoso Brody, ¿sí? Brody. Es un tipo con mucho ángel. Pero además es la tendencia. Si hacemos un recuento, pues ahí tenemos a Sergio Mayer, ¿no? Con la Comisión de Cultura. Y traemos más para allá, para Morelos, al Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Imagínate Entonces, nada más. Y de ahí Lupita Jones para Baja California, ya en pláticas con el Partido Acción Nacional, Paquita la del barrio aquí, por Alto Lucero, que dice, no sé qué hago aquí, pero me dijeron que unos asesores me van a decir cómo trabajar, cómo hacerlo. Fíjate que todas las personalidades que has mencionado, pues la verdad que se han ganado a pulso ese respeto, ese cariño, ese afecto de todo el país, porque hemos cantado sus canciones, viéndolos en alguna telenovela, en alguna película, pero más allá de verlos atrás de un curul, de una silla gubernamental, de una presidencia municipal, hay mucha distancia y no podemos permitirlo los mexicanos. Creo que ya debemos de pensar en algo serio, en algo totalmente objetivo, que dé resultados. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nuestro atraso económico y de desarrollo y de infraestructura en el país seguirá 3 décadas atrás de los países desarrollados. Yo creo que yo les dejo un mensaje personalizado de que no debemos de permitir ese tipo de personalidades que se introduzcan a la parte política, porque el resultado va a ser nefasto. ¿Te acordarás, Saúl, de la directora de la obra aventurera, ahorita se me fue, Carmen Salinas? Carmen Salinas. Que ella se manejaba y se maneja de manera muy chusca ante la sociedad. No podemos permitir que ese tipo de personalidades que no tienen la idea de lo que es la política. La política, a mí me encanta la política, es compleja, es de muchos años de aprendizaje, y te puedo decir que a lo largo de los 30 años que tengo todavía no termino de entenderla, pero creo que si le damos cabida y espacios, y aparte todavía les vamos a pagar porque hagan malos papeles poco decorosos, no va a tener la culpa el partido, sino lo va a tener la ciudadanía. ¿Y ya sabes por quién vas a votar en Ciudad de México? No, fíjate que no, todavía no, no sé. Te lo pregunto por esto, ¿sí?, que está ocurriendo. Ya ves que Martín Batres propuso suprimir el requisito de ser mexicano por nacimiento
para poder ser diputado, ¿no? Se vale ajustarnos las leyes, irnos tendiendo la cama para que pues sea posible que llegue alguien que quiera llegar, ¿no? Que no sea mexicano por nacimiento. Ahí estamos violentando la Constitución, pero estamos violentando más la inteligencia del mexicano. No lo podemos permitir. Nuestro país tiene todas las virtudes del mundo. Yo quiero y amo a mi país, como lo dije al inicio de esta plática, de esta charla tan amena con Saúl. Soy nacionalista. He viajado por gran parte de nuestro país, conozco mucho de los estados, pero también veo que hay mucha gente que es generosa, bondadosa, trabajadora. Hay de todo tipo en nuestra República Mexicana y no podemos, repito, si queremos que nos vaya bien, si queremos que nuestro país salga adelante, que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos tengan un futuro inmediato prometedor, yo los invito a que no votemos personalidades del gremio artístico a los cuales también yo alguna vez he aplaudido, pero no podemos permitir que se introduzcan personas inexpertas que no tienen la visión, pero sobre todo ese alcance de crear sinergia con el ciudadano. Oye, y además, ahorita estoy... Y digo, perdón, te tengo que aventar los balones, para ver cómo reaccionas. Venga, adelante. Tenemos también a Félix Salgado Macedonio, o sea, ya como precandidato a pesar de las denuncias en su contra. Y bueno, pareciera que esto no es de ahorita, ¿no? Este tema, este escándalo de las denuncias. Félix Salgado, yo te pregunto, ¿por qué lo recuerdas? Cuando escuchas el nombre Félix Salgado Macedonio, yo recuerdo la motocicleta, la famosa Armadillo. Y estamos hablando ya de un buen rato, o sea, ya lleva muchos años y hay que reconocerle ese tipo de personas como duran tanto tiempo en cargos públicos, ¿no? Pero si yo te digo Félix Salgado Macedonio, ¿por qué lo recuerdas? Fíjate que pues ha sido un político de izquierda, para mí es un tipo bélico, un tipo que seguramente ya acumuló experiencia, entre otras cosas, y me acuerdo de algo de prácticamente 2 décadas o 3 inclusive. Recuerdo que retó a golpes mentándole su primogénita a un político veracruzano, por cierto. ¿A quién? Al doctor Dionisio Pérez Jácome, lo retó a golpes en la curul. Y creo que desde ahí se me quedó marcado esa cara bélica de Macedonio y su famosa motocicleta, el Armadillo. De ahí en fuera creo que no sumó absolutamente nada para nuestro país con alguna política pública que me acuerdo que haya sido de resultado para la ciudadanía. Por eso recuerdo al buen ciudadano Macedonio, que seguramente con el apoyo del partido y de la parte política pues será el próximo candidato. Ahí a más de 100 diputadas del mismo partido Morena pujando porque no lo quieren. Así de sencillo, no lo quieren. Entonces, bueno, no entiendo por qué la necesidad de poner a alguien que ya es como ya está gastado el asunto, ¿no? El tema, ¿no? Entonces, ni por nombre ni por partido. Pero bueno, como en estos días seguiremos escuchando nombres de candidatos, de precandidatos, y el llamado que haces yo creo que en positivo, para que como ciudadanos hagamos lo que nos toque, ¿no? O sea, no nos quejemos después, siempre criticamos cómodamente desde nuestro teléfono celular, nos encanta hacer memes, participamos, pero yo creo que el abstencionismo sería lo peor que podríamos hacer en estas elecciones históricas y en las que tenemos oportunidad como ciudadanos. Sé que cada vez que hay elecciones, ahí estamos, ¿no? Con el ánimo de que las cosas vayan a cambiar, de que a ver si ahora sí viene el bueno, ¿no? El Mesías, el que esperábamos. Y pum, de repente creo que nos han decepcionado. Y quiero dejarlo en este concepto, hoy por hoy, en tu calidad de presidente del Consejo Nacional de Energía, es justamente eso, el motivar la energía de la población a partir de este programa, porque entre pandemia, entre actos de corrupción, delincuencia, de verdad que como seres humanos estamos desgastados. Amanecemos 2021 y yo creo que nuestro mensaje, si así me lo permites, podría ser ¿no? Efecto después del 6 de junio. Para llegar a ello se requiere de mucha energía. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un eslogan que toda nuestra energía a tu servicio.
Yo creo que Veracruz es uno de los estados, es el estado más rico del país. Es el estado con mejores bondades y mejores recursos, tanto naturales como energéticos. Como tal, el ciudadano debe de adoptarlo como suyo. ¿Qué es lo que viene ahorita en esta época? Que ha habido, pues, para muchas familias un desorden familiar, pérdidas humanas de parientes de primera línea, primos, tíos, padres, etcétera, etcétera. Yo creo que la perseverancia y la actitud positiva nunca debe de caer. Y pongo un pequeño ejemplo. Recuerdan ahorita actual al presidente de Joe Biden de Estados Unidos, con una edad de 78 años, con más de 30 y tantos años como diputado en el Congreso, y con una gran tragedia familiar que nunca se dejó caer, ¿sí? Tanto pérdida de hijos, su esposa, etcétera, etcétera. Yo creo que esa perseverancia, esa actitud positiva lo dejó ver con este triunfo que yo creo que no se lo esperaba, pero sí lo anhelaba. Y a esto viene a que siempre los seres humanos, todas las personas con las que nos rodeamos, tenemos que tener esa actitud positiva. Actualmente el COVID pues, ha sido obviamente el impacto mundial, que estamos por cuidarnos, estamos por de alguna manera ya vivir por unos buenos meses adicionales, pero sacarle el provecho necesario. Actualmente trabajando en home office, en la misma casa, ya hay cambios estructurales con la 5G, con cambios tecnológicos que debemos de llevar a cabo ya de manera puntual a nivel familiar, a nivel personal, y no dejarnos abanicar, valga la expresión, con la pandemia. Tenemos que producir, tenemos que ser innovadores, tenemos que estar actualizados con las redes, con lo que pasa en todo el mundo, y de alguna manera capacitarnos, porque después de que se vaya este COVID, que todo mundo lo anhelamos para que se desarrolle y haya un impacto económico más positivo, primero tenemos que evidenciar nuestra energía personalizada para que sumemos una alianza energética, valga la expresión, generacional en el país, para llevar a cabo todos nuestros proyectos que sean necesarios, pero con la actitud y energía más positiva, mi estimado Saúl, y debemos de estar sumamente complacidos, dijera, y no lo voy a repetir con esas palabras, pero al mal paso buena cara. Tenemos que sacarle provecho a esta pandemia, a este encierro, y después de lo que sucedió, y lo pongo como un ejemplo, de un amurallamiento que tuvo China, que se colapsó, se encapsuló después de muchos siglos, es uno de los países número 1 en el mundo. Y ese encapsulamiento que estamos teniendo nuestros mexicanos y muchos de nuestros conciudadanos en todo el planeta, pues tenemos que sacarle provecho a ello. ¿Con qué? Con una gran actitud, con actualizaciones y sobre todo con capacitaciones que podemos llegar desde casa a obtenerlas desde nuestra computadora, desde nuestro mismo teléfono inalámbrico, ¿no? Ahora sí que no dormirse en nuestros laureles, prepararnos, porque inmediatamente cuando se dé esta parte de la recuperación, más bien nosotros mismos somos los que vamos a ir logrando que esto vaya cambiando, y cuando de repente se abran proyectos como los que mencionabas en un inicio, ¿no? Del gas natural, las obras, ¿no? Empiecen a detonar la economía, debemos estar capacitados, preparados para ocupar vacantes. Hoy en día muchas personas que se quedaron sin trabajo, y dices, bueno, pues aunque sea desde mi trinchera, desde casa, de manera virtual, cursos y esto, muy buena tu recomendación. Tenemos que despedirnos, se nos ha terminado el tiempo, pero te agradezco mucho el día de hoy que te hayas dado la oportunidad de compartir este tiempo y de platicar de a mucho, de tantos temas en tan poco tiempo. Licenciado Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica y vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz, Boca del Río. Muchas gracias. Saúl, gracias a ti, a todo tu auditorio, y dejo un pequeño mensaje para todos los veracruzanos.
Yo creo que, como decía mi padre, dentro de las calamidades siempre hay un mundo de oportunidades. Debemos de luchar, de ser perseverantes, disciplinados, pero sobre todo luchar siempre por nuestros objetivos. Ahorita actualmente requerimos de una autorización para dimensionar proyectos energéticos aquí en el estado y seguramente estaremos viniendo a hacer las alianzas correspondientes con la CEMIC, con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros para fomentar el empleo, y yo les invito a los veracruzanos que estén muy atentos porque en cualquier momento se detona un fuertes proyectos tanto en interoceánico de Oaxaca a Coatzacoalcos, como lo que es la traída del gas natural a través de proyectos de infraestructura, y vamos a requerir de la mano de obra de los veracruzanos al estado que yo quiero mucho por una simple razón. Mis 2 hijos son veracruzanos, por eso amo y me preocupa Veracruz. Que viva Veracruz, Saúl. Un saludo afectuoso. Gracias. Y aunque ya estamos en febrero, mis consideraciones y mis felicitaciones para este año pandémico, que nos dará un gran ejemplo para nuestras vidas mismas y de las próximas generaciones. Un abrazo a todos. Pasaremos de casos positivos a energía positiva en materia de energía, tal y como lo has dicho. Así es la mejor actitud. Exactamente, muy bien. Gracias y sobre todo a usted que al escucharnos lo hace posible. Nos escuchamos en la próxima emisión de Personalidades. Siga con nosotros a través de Más Latina 96.5. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima emisión de Personalidades. Cada semana un invitado especial.